Argentina, buenas noches América, bienvenidos a la noche de Canal 26. Ornella Cauteruccio, muy buenas noches, buen inicio de semana. Muchísimas gracias Sebastián Dumont, buenas noches para vos, obviamente a todos ustedes que están del otro lado, como siempre, gracias por acompañarnos y nosotros estamos aquí con toda la información hasta las 22 horas. Vamos a comenzar hablando de economía, las repercusiones de lo que ha sido el anuncio entre los Estados Unidos y China de haber alcanzado una tregua en las negociaciones, un acuerdo comercial por 90 días, lo que establece, lo que han discutido en Suiza. Nosotros lo habíamos adelantado aquí la semana pasada, cuando apenas se supo que la reunión iba a realizarse, lo contamos. Bueno, efectivamente se reunieron tanto el viernes como el sábado y hay un principio de entendimiento. Así es, y el anuncio llegó hoy finalmente. Recordemos que, bueno, como vos decías, Sebastián, negociaron este fin de semana, pero si les parece y si te parece a vos también, vamos a compartir más detalles. Una desescalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ambos países anunciaron el lunes una suspensión de 90 días de la mayoría de los aranceles que se habían impuesto mutuamente, en un comunicado conjunto publicado tras 2 días de negociaciones en Ginebra. Acordamos que nuestra tasa arancelaria recíproca bajará al 10% del lado de Estados Unidos, por lo que baja un 115%. Entramos en un periodo de pausa de 90 días para las negociaciones, con el que tanto China como Estados Unidos están muy comprometidos. Y los chinos, por su parte, también bajan del 115 al 10% y eliminan las contramedidas que tienen en vigor. De esta forma, los productos chinos importados en Estados Unidos pagarán un arancel del 30% y los productos estadounidenses importados a China uno de 10%. El diálogo es la reunión de más alto nivel entre ambos países desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien adoptó una ofensiva arancelaria justificada como una forma de contrarrestar prácticas que considera injustas y defender empleos en Estados Unidos. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pidió una relación comercial más equilibrada y alegó que las barreras aduaneras introducidas en los últimos meses habían establecido de facto un embargo al comercio entre ambos países. Por su parte, el Ministerio de Comercio de China comentó que la reducción de estos gravámenes se enmarca en el interés común del mundo. Bueno, claramente, Ornella, las repercusiones de lo que ha sido este anuncio se vieron hoy en los mercados. Ya en la misma noche del domingo, el premercado avisoraba que íbamos a tener un lunes con subas generalizadas en las bolsas del mundo y efectivamente es lo que pasó. Sí, eso sucedió. Por eso vamos a comenzar compartiendo algunos datos económicos específicos, como por ejemplo las bolsas. En primer lugar, lo que sucedió aquí en el continente americano con el Bovespa, el índice de Brasil 0,07% arriba, el IPC en México 0,38% en alza. En Argentina, el Merval subió 5,49%. En Chile, el principal índice de la Bolsa de Santiago, el IPSA, también subió, fue 1,14%. El Lima Higuera en Perú cayó 0,54%. Vamos a compartir lo que sucedió en Colombia con el Colcap, que registró una suba del 0,60%. En el caso del IBC de Caracas, en Venezuela, la suba fue del 0,03%. Y ya en los Estados Unidos, donde se notó la repercusión del acuerdo con China, el Dow Jones cerró 2,81% en alza. El Nasdaq 4,35% arriba, el Standard & Poor's 500 cerró con una suba del 1,17%. Veamos lo que pasó en Europa, donde por supuesto también las repercusiones. Ahora Trump orientó su mirada y sus críticas justamente al continente europeo para alcanzar también un acuerdo allí. El IBEX 35 en España arriba 0,75%. El principal índice de la Bolsa de Londres en Inglaterra subió 0,59%. El DAX 40 en Alemania 0,29% arriba, el CAC 40 en Francia 1,37% arriba. En el caso de Italia, el índice MIB en la Bolsa de Milán 1,4% de suba. En Suiza, el SMI con una suba del 1,04%. El AEX 25 en Holanda registró una suba del 1,80%. Vamos a los mercados asiáticos. Vamos. Compartimos en primer lugar lo que sucedió con Japón, el Nikkei 225, 0,52% arriba. El Hansen de Hong Kong subió 2,98%. El Kospi Seúl en Corea del Sur 1,17% en alza. Mientras que en China, ya el índice Shanghái cerró en alza también, fue 0,82%.
Y compartimos otro de los índices allí en el gigante asiático, el China A50, que también cerró con una suba del 1,72%. Bueno, las evaluaciones que hacían en China es que lograron ellos salir mejor parados de las negociaciones con los Estados Unidos. Estados Unidos, por cierto, también celebró, lo hizo el propio Trump, sí. Ya en sus publicaciones en las redes sociales, había advertido del muy fuerte avance. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, luego también hizo una aseveración en esa misma línea, en ese mismo sentido. Ciertamente, lo que además dijo Trump es que es muy posible que converse en un tiempo muy cercano con el presidente chino, con Xi Jinping. Sí, lo más probable es que eso suceda a finales de esta semana. Todavía no hay detalles específicos ni una fecha puntual. Recordemos que la semana próxima el presidente de los Estados Unidos viajará a Medio Oriente, realizará allí una gira por diversos países, Emiratos Árabes Unidos, por Qatar. Y lo cierto es que, bueno, hoy mencionó esto respecto a la posible conversación que puede llegar a entablar con el mandatario del gigante asiático luego de las negociaciones alcanzadas que finalmente fueron anunciadas hoy en Ginebra, en Suiza, en la residencia del embajador suizo de Naciones Unidas allí, en donde también establecieron dentro de ese acuerdo que se realizará un mecanismo de diversas reuniones bilaterales entre Estados Unidos y China, reuniones de emergencia, de urgencia, en distintas oportunidades que estarán lideradas por los miembros de quienes formaron parte de estas conversaciones, es decir, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, el representante de comercio de los Estados Unidos y el viceministro de China. De hecho, la tregua es por 90 días, sí, donde Estados Unidos baja de 145 a 30% los aranceles. China los deja en 10. Más de 100.000 productos. Más de 100.000 productos. ¿Por qué todo eso no timbra acá? No entiendo. ¿Es para vos? ¿Pediste algo? Llegó el hot sale de Frávega. Ya vas a ver. Ay, amigo. Mira todo lo que compré. Termo, celular, un taladro, teneme. Ah, un perfume. La licuadora, ¿viste? De mano. Sí. Esa me viene bárbaro. Ataja al penal, pelota, una sandwichera, que a vos te gustan los sanguchitos, ¿viste? Bien cortitos. Y una computadora. Aproveché el hot sale de Frávega, cuotas, envíos gratis, descuentos y más de 100.000 productos. Se me fue la mano, amigo. Pero para, ¿vos no querías una freidora de aire? Ay, la freidora de aire. Ay, me olvidé la freidora de aire. Saca el celular que la pido ya. No puedo. Ay. Una mano te pido, Santiago. Pero una mano, mira lo que tengo encima. Una mano te pido. El celular necesito comprar ya mismo la freidora. Me lo olvidé. Este hot sale, fíjate en Frávega. Abrilo y pedimos de acá. Ay, por favor. De la decisión que anunció, como siempre lo hace Trump, primero en sus redes sociales, luego en los canales de comunicación habitual que tiene la Casa Blanca. Vamos a compartir más información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que firmará un decreto para bajar los precios de los medicamentos en un 59%. Lo hizo un día después de presentar una nueva política sobre productos farmacéuticos en Estados Unidos. El anuncio se produjo después de que el presidente dijera el domingo que planeaba firmar una orden ejecutiva que reduciría los precios de los medicamentos recetados en Estados Unidos entre un 30 y un 80%. El lunes especificó el porcentaje de reducción de precios. Trump dijo que planea instituir una política de nación más favorecida que fije el precio de los medicamentos en el país al valor más bajo pagado por cualquier otro país del mundo. El estatus de nación más favorecida es una regla de la Organización Mundial de Comercio que busca prevenir la discriminación entre un país y sus socios comerciales, un mecanismo que pretende igualar las condiciones para el comercio internacional. Esta no es la primera vez que Trump intenta reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos. Durante su primer mandato, de 2017 a 2021, anunció una propuesta similar, pero sus planes fracasaron frente a la fuerte oposición de la industria farmacéutica.
Y ahora, Ornella, es momento de actualizar la información en cuanto a la economía de la Argentina, la cotización, por ejemplo, del dólar en el día de hoy, en una jornada con tranquilidad cambiaria. No ha habido grandes novedades, pero vamos a observarlo en pantalla. El oficial cerró de esta manera, 1.150 pesos, sin cambios. ¿Compartimos el turista? Vamos a compartir el turista, donde aquí la cotización es exactamente la misma, 1.495 pesos, no hubo modificaciones, porque es el dólar oficial al que se le adiciona un 30% de retención del impuesto a las ganancias. ¿Cuánto tiene el Banco Central de reservas brutas? Lo vamos a ver en pantalla ya mismo. 38.100 millones de dólares. Esta es la tenencia del Banco Central en cuanto a sus reservas brutas. Compartimos la información vinculada a las tasas de política monetaria. En primer lugar, la nominal anual y la efectiva anual. Luego, que se mantienen en el 29%, la nominal anual, la efectiva anual 33,63%. Veamos lo que ha informado en el día de hoy el Banco Central argentino sobre el índice UVA y el índice SER. En el caso del UVA se ubica en 1.457,10, el índice SER 579,09. Esta semana se conoce el dato de la inflación, el miércoles, de cuál ha sido la inflación en la Argentina del mes de abril. Vamos a ver los bonos. Primero el AL 30 en dólares. 68 dólares con 20 centavos de dólar, subió en su variación, registró un alza del 1,01%. Atención con el comportamiento de los bonos en las próximas horas, en los próximos días, porque hubo una mejora de la calificación de la deuda a largo plazo de la Argentina que han hecho consultoras internacionales, las calificadoras internacionales, y esto va a tener un impacto seguramente en las operaciones de los bonos, ya no hoy, sino a partir de mañana. El TX25 en pesos subió 0,08, 1.219 su cotización. El TX26, que es un bono también del Tesoro denominado en pesos, 1.422, cayó 0,77%. Y vamos a ver qué pasó en el Merval, en la Bolsa de Buenos Aires. Las acciones. Ya veíamos que en el global cerró muy bien hoy el Merval, sí, más del 5% arriba. ¿Y dónde está explicado? Bueno, en el comportamiento de algunas empresas en particular. Por ejemplo, el sector financiero ha tenido una muy buena rueda, tanto en Buenos Aires como en los Estados Unidos. También el sector de la energía ha tenido una buena rueda en su comportamiento aquí en el Merval, que es lo que comenzamos a observar ya mismo en pantalla. Lo vemos ahora entonces en el desglose. Celulosa Argentina cayó 3,08%, caída también para Ledesma 1,41%. Caída para Luar del 1,74%. Aquí empiezan a observarse esto que yo les decía recién. El sector financiero, Banco Francés, 4,59% en alza. Banco Macro también registró una suba del 5,15%. Bolsas y Mercados Argentina 2,91% arriba. Central Puerto, hablando de energía, 4,01% en alza. Sociedad Comercial del Plata, 6% de suba en la rueda del día de hoy en el Merval. Registró también una suba Cresud, 1,52%. Los papeles de Edenor también arriba, 5,38%. Grupo Financiero Galicia, 7,52% de suba. IRSA, 1,14% en alza. Las acciones de Loma Negra subieron 3,76%. Metrogas también arriba, 9,90%. Pampa Energía, 7,15% de suba. Grupo Supervil, 6,37% en alza. Telecom Argentina registró un alza del 2,28%. Transportadora Gas del Norte, 10,25% arriba. Mientras que Transportadora Gas del Sur cerró con una suba del 4,33%. Transener, 8,10% arriba. Ternium Argentina, 3,55% a la baja. Banco de Valores arriba, 4,01%. Y cerramos con YPF, que cerró en Buenos Aires 9,07%. También le fue muy bien, lo vamos a ver en un ratito, en los Estados Unidos. Mientras tanto, el riesgo país de la Argentina, ¿en qué valores está al día de hoy? Sin cambios con respecto al viernes. Exacto, 678 puntos, si lo comparamos con las últimas horas. Y vamos a ver el resto del continente, el continente americano. Siempre la referencia es el bono, para hacer el cálculo, ¿no? El bono de los Estados Unidos a 10 años, que también mejoró hoy como consecuencia de las noticias económicas. 4,3% cotiza ese bono. Uruguay, 91 puntos básicos, registró un alza en su variación del 2,3%. Chile, 124 puntos.
una suba del 1,4%. Perú 163, subió 1,6%, Paraguay 169, subió 2,1%. En Guatemala, 193 puntos básicos, subió 1,1%. Costa Rica, 203 puntos básicos, descendió 2%. Brasil, 221 puntos, bajó 1,8%, sin cambios en República Dominicana, el riesgo país se ubican 223 puntos básicos. Nos vamos a Panamá, 291 puntos básicos, registró una suba del 2,2%. En México, descenso del 2%, 328 puntos. Honduras 368, bajó 2%, Colombia sin cambios 374, el riesgo país. El Salvador, 444 puntos, descendió 1%. Argentina, lo que veíamos hace minutos, 678 puntos básicos sin cambios. Ecuador 1128, subió 2,5%, Bolivia 2055 puntos básicos su riesgo país, subió 2,1%. Para finalizar, en Venezuela, 17.141 puntos, subió 4,3%. Vamos a certificar lo que adelantamos en cuanto al comportamiento de las empresas argentinas en los Estados Unidos. También una muy buena rueda para la gran mayoría de todas ellas. Las vemos en pantalla a propósito de lo que ha sido esta rueda. Banco Francés 4,6%, Central Puerto 4,4% en alza. Cresud subió 1,8%, Despegar arriba 0,2%. En el caso de Edenor, papeles en alza 5,4%, Grupo Financiero Galicia 4,9% arriba. Globant arriba también 7,5%, IRSA cayó 0,1%. Loma Negra arriba 3,8% en la rueda, Mercado Libre subió también 2,2%. Pampa Energía 7,6% arriba, Banco Superviel 5% en alza. Veamos los papeles de Telecom, que en los Estados Unidos cerraron con una suba del 1%, los de Transportadora Gas del Sur 3,8% en alza. Tenaris 2% arriba, compartimos los papeles de Ternium 0,7% en alza. Mientras que YPF, sus acciones subieron en Estados Unidos 8,7%. Vamos a las principales empresas tecnológicas. Veíamos recién que el Nasdaq fue de lo mejor que se observó hoy en Wall Street, al menos porcentualmente hablando, y eso queda corroborado cuando uno va al desglose, ¿no?, del comportamiento de las empresas. Disney subió 4,2%, Amazon también registró un alza del 8%. Microsoft en alza 2,4%, cayó AT&T un 2,9%. Apple 6,3% arriba, y las acciones de Meta 7,9% en alza. ¿Qué es lo que pasó con Nvidia? 5,4% de suba. En el caso de Netflix, con una caída del 2,6%. Subió Google 3,7% y también Zoom 1,6%. Los papeles de Tesla, 6,7% subiendo en la rueda hoy en Nueva York. Coinbase, 3,9% de suba también. Nubank 0,9% arriba. Parecía que iba a ser más sencillo un acuerdo comercial con Japón, entre Estados Unidos y Japón, que con China. Finalmente, las cosas están sucediendo al revés. Sí, totalmente. Parece que la situación es un poco más tensa entre ambos países, sobre todo porque justamente no se pueden poner de acuerdo en detalles muy específicos. Habló el primer ministro japonés y sobre todo apuntando a los aranceles vinculados a los automóviles. Un sector muy sensible para la industria japonesa. Japón dice, nosotros no vamos a llegar a ningún acuerdo comercial con los Estados Unidos si no se contempla una reducción de los aranceles vinculados a el rubro automotriz. Y además Japón, esto lo agrego yo, ha dado ya algunas gestualidades a través de empresas japonesas que operan y que le venden a los Estados Unidos, que también tienen plantas en los Estados Unidos, con anuncios de ampliación de sus inversiones. Por eso, desde Japón dicen, para nosotros la industria automotriz es muy importante. Sabemos que hay aranceles diferenciales. Si todos los países tienen el 10%, pero además se le agrega en el rubro de los automotores un arancel adicional, ese arancel nosotros queremos ponerlo en discusión. Si eso no sucede, nos alejamos de un acuerdo con los Estados Unidos. De todas maneras,
ni siquiera, o sea, no hay que pensar en que las conversaciones están rotas, de que la negociación se ha caído, para nada. Siguen conversando, siguen negociando y cada país va poniendo sus condiciones. De manera privada la gran mayoría, de manera pública hacen conocer algunas. Sí, pero lo cierto es que parece que, bueno, estas negociaciones son un poco más largas de lo que se creía, ¿no? Y estaba previsto. Habló hoy el primer ministro japonés en una sesión parlamentaria y allí le preguntaron puntualmente por este motivo, ¿no? Y la posible reducción, pero también la posible exclusión de dichos aranceles. Digamos que a propósito de Estados Unidos, su relación con Japón, sus aliados en Asia, básicamente, no excluyen a que China, además de este entendimiento por 90 días que han alcanzado y que se ha anunciado y que ha tenido las repercusiones que les estamos contando en los mercados en este día lunes, esto no significa que China clausura sus ideas, por ejemplo, de avanzar en proyectos que viene desarrollando y que piensa agrandar en lugares muy cercanos al continente americano y sobre todo en Sudamérica en relación a los Estados Unidos, y hay una tensión que va a seguir existiendo, porque hay una competencia comercial, pero también hay una competencia geopolítica donde China busca aliados y busca aliados muy cerca de los Estados Unidos. ¿A qué me estoy refiriendo puntualmente para no estirar más esta presentación? Al acuerdo que ha anunciado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que dijo vamos a adherir a Colombia a la ruta de la seda. Sí, ya lo había anticipado la semana pasada y nosotros lo contábamos acá en la noche de Canal 26, pero ahora lo confirmó. Dijo que va a adherir de esta manera a la nueva ruta de la seda y refuerza también de este modo su relación con el gigante asiático. En China tuvieron una frase para explicar la negociación con Petro, pero también explicar los vínculos con Perú, la relación que tienen con Brasil, diciendo nunca para nosotros ni Brasil ni esos países van a ser el patio trasero de ningún lado, dándole un mensaje a los Estados Unidos de considerar, se supone China, esto es lo que dice, que Sudamérica ha sido el patio trasero de los Estados Unidos, o darle menos importancia al valor que tienen los países integrantes del continente y sobre todo en Sudamérica. Ha sido un mensaje de China que sigue avanzando en Sudamérica, que lo hace con Perú, que sabemos la relación que tiene con Brasil y también la relación que tiene con países como por ejemplo Perú, con el desarrollo por cierto del gran puerto que allí ha establecido. Sí, claro, nosotros lo contábamos, sí, claro. Por ejemplo el año pasado aquí en la noche de Canal 26. Gustavo Petro escribió en sus redes sociales y sostuvo y dio un mensaje muy claro hablando de América Latina en su conjunto, hablando puntualmente de su país, de Colombia, de la libertad y de la soberanía que quiere mantener. Vamos a ver el petróleo, porque si la economía tiene horizontes de crecimiento, por supuesto que la energía también va a ser más requerida, por eso el precio del petróleo hoy tendió a subir, lo vemos en pantalla, el Brent 1,66% en alza, el barril se cotizó en $64.97. Otra clara muestra, ¿no?, del impacto que ha generado este acuerdo alcanzado. Claro que sí. Y ahora vamos a ver qué pasó con el mercado de referencia de los Estados Unidos. Justamente el WTI 1,54% arriba, $61.96 el precio del barril. Bueno, bajó el oro, claro. Si hay menos tensión